Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes a través de a través de la plataforma de Zoom y a través del Facebook Live del Instituto de Investigaciones Sociológicas. Estamos de nuevo ya en la cuarta conferencia de nuestro ciclo Cómo hice la investigación. Como pasa el tiempo, hemos empezado en junio en pandemia y ahora estamos en septiembre. Es un gusto para mí, para todos en el IDIS, contar hoy día, y aprovecho para saludar a Hugo José Suárez, nuestro conferencista del día de hoy, y también aprovecho para saludar a Raúl España, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas. Como siempre digo, el sentido y el objetivo de este ciclo tiene que ver no con presentar, como suelen ser, los resultados de investigaciones concretas, sino más bien como que dar cuenta de lo que yo llamo la cocina de la investigación, el proceso mismo de emprender investigación social. Y este tercer ciclo tiene la particularidad de tratar de buscar las ventajas dentro de todo esto que estamos viviendo. Ha sido hacer un ciclo en el cual contemos con personas que estudian Bolivia, pero que no viven en Bolivia. Entonces tenemos hoy día el gusto de contar con Hugo José Suárez. Antes de pasarle la palabra a Raúl España, al director del IDIS, para que presente la conferencia de hoy, quiero recordarles que por cuestiones técnicas, para evitar que se ralentice la plataforma, se han inhabilitado los micrófonos y los videos de los asistentes, ¿sí? En un momento voy a presentar a nuestro conferencista y voy a explicar un poco la metodología de nuestro evento, pero quiero cederle la palabra a Raúl España para que presente la conferencia de hoy. Raúl, tienes la palabra. Gracias, Mario. Primero, saludar a todos los participantes, tanto en la presentación por el Zoom como por el Facebook. Darles la bienvenida a nombre del Instituto de Investigaciones Sociológicas y saludar de manera especial a Hugo José, nuestro invitado de hoy. Es muy grato tenerte con nosotros. Saludar también a Mario, quien es el coordinador de este proyecto y quien se va a hacer cargo de la moderación. A Nadia Gutiérrez, quien es responsable de edición o de incidencia del IDIS y quien ha estado a cargo de la organización y la logística de este evento. Y a Carolina y Tania, que hacen posible, ¿no es cierto?, la transmisión de esta conferencia. Sin más preámbulos, paso a hacer una breve referencia sobre el Instituto de Investigaciones Sociológicas. El IDIS, como ustedes conocen, es la unidad académica de la carrera de Sociología responsable de la actividad investigativa y de la promoción y el fomento a la investigación que desarrollan tanto nuestros estudiantes y docentes de la carrera de Sociología de la UNSA, como también, ¿no es cierto?, sociólogos e investigadores del país, ¿no?, que se posibilita su actividad investigativa a través de convocatorias anuales que hacemos, ¿no? Pero también el IDIS es responsable de la formación de jóvenes investigadores y es precisamente en este contexto que realizamos este ciclo de conferencias, ¿no?, que tiene la particularidad de introducirnos al trabajo investigativo, no a partir de las clásicas y tediosas recetas de los cursos de metodología, sino más bien a partir de las vicisitudes, los avatares, los vericuetos por los que los investigadores transitan en la cotidianidad de su trabajo para delimitar su objeto de investigación, para determinar su estrategia de investigación, para seleccionar sus herramientas metodológicas, para la realización del trabajo de campo, para realizar la sistematización y el análisis de la información. Lo que por otra parte nos permite desmitificar el trabajo de investigación como algo que solo lo pueden realizar los iniciados, ¿no? Esta idea fuerza la mantenemos en este nuevo ciclo que tiene una característica distintiva respecto a los dos ciclos anteriores. Estamos ya en el tercer año del ciclo
en la medida que en esta ocasión estamos presentando experiencias investigativas que se han realizado sobre Bolivia, pero desde otras regiones del mundo, ¿no? Y ello nos permite un análisis de experiencias comparadas en contextos diferentes. Entonces, con la seguridad de que esta actividad es un vehículo para difundir y promocionar la actividad investigativa y un importante apoyo para la formación de jóvenes investigadores, a nombre del Instituto de Investigaciones Sociológicas, les reitero la bienvenida a este espacio. Gracias, Mario. Muchas gracias, Raúl. Yo quiero presentar en primer lugar a nuestro conferencista, a Hugo José Suárez. Es uno de los sociólogos bolivianos más importantes en la actualidad. Hugo José Suárez es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México. Es doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina. Ha sido profesor invitado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en Sorbona la Nueva, en París 3. Ha sido profesor invitado en la Universidad Católica de Lovaina, en la cátedra Jacques Leclerc, y ha sido investigador visitante en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Entre su vasta obra, destacan algunos libros que voy a mencionar, del que nos va a hablar hoy, que es La Paz en el Torbellino del Progreso, del 2018. Todo cambia, reflexiones sobre el proceso de cambio en Bolivia, también del 2018. Creyentes urbanos, sociología de la experiencia religiosa en una colonia popular en la Ciudad de México, del 2015. Son apenas muestras de lo que digo, una obra muy vasta que además está expresada en artículos científicos en distintas revistas del mundo. Déjeme decir, Hugo José Suárez, además es un amigo muy querido. Yo entré a la universidad en 1999 y él fue mi profesor en primer año, han pasado 20 años de eso, y he sido testigo de una carrera comprometida y lúcida para comprender la complejidad boliviana y también de México. Hoy nos va a hablar de un libro muy particular, este libro que les mencionaba, La Paz en el Torbellino del Progreso. Yo siempre digo que para mí el clásico de la sociología boliviana, sobre todo en el tema urbano, ese es el libro ya de finales de los 70, de Javier Alboy y Godofredo Sandoval, que se llama Chuquiago, La cara aymara de la paz. Y este libro de Hugo José me parece que está destinado a ser otro clásico sobre la dinámica urbana, en el caso nuestro paseña, y es un libro que dialoga muy bien con Chuquiago. Es una investigación muy particular porque lo que intenta es tratar de comprender la cultura urbana en La Paz en tiempos de las transformaciones de Evo Morales, y a mí me seduce mucho esa idea de Hugo, que en vez de concentrarse, como podía concentrarse en otras cosas, él decide centrarse en las prácticas y los estilos de vida, digamos, vinculados a esta cultura urbana de los últimos 15 años en Bolivia. Es un libro delicioso, yo lo adoro, es una investigación muy interesante, porque además combina una metodología muy interesante que se apoya tanto en datos estadísticos duros como en fotografías, en testimonios. Entonces, es un gusto tener hoy día con nosotros a Hugo José Suárez. Para mí particularmente es una alegría enorme y te cedo la palabra, hermano, y estamos todos aquí para escucharte con gusto. Tu micrófono. Muchísimas. Ahora sí. Sí. Oye, muchísimas gracias. Híjole, Raúl, muchísimas gracias por acogerme en ese espacio que, como les decía, ojalá que tengamos oportunidad el próximo año de poder hacer muchísimas cosas más juntos. El IDIS y en fin, la carrera de sociología en la UMSA es un lugar donde primero yo he dado clases. Mi padre ha dado clases, he leído en detalle las cosas de Mauricio Lefebvre, mi tesis de doctorado la he hecho precisamente sobre Lefebvre y leía cómo es que se hacía esa sociología desde aquellos años. Y entonces aunque estoy en la distancia, me siento tan cercano yo a este espacio que me da un gusto tremendo poder estar y realmente ojalá que podamos seguir haciendo cosas y bueno, pues ahí yo estoy con todas las ganas y toda la disposición. Carolina, Tania, Nadia, muchísimas gracias por toda
todo lo que implica esto, desde el afiche, que las cosas salgan bien, que se difunde, que la gente pueda ver, en fin, toda esa parte que es de capital importancia y que normalmente los sociólogos somos bastante malos para hacerlos y que realmente necesitamos que grandes apoyos en todo ese rubro. Y queridísimo Mario, gracias enormes por pensar en mí, para estar en este momento, en este espacio. Tú sabes el gran cariño que te tengo y lo vamos a volver a sellar con el próximo Singani que nos podamos tomar cuando las condiciones lo permitan. Me he quedado pensando desde que Mario me adelantó, estaba en París, cuando me adelantó y me dijo, oye, pues estoy haciendo esto y quería invitarte. Y yo dije, híjole, qué padrísimo, órale, claro que sí, le entro con muchísimo gusto. Me quedé pensando un poco en la pregunta que me hacía Mario, la naturaleza de la invitación. Porque claro, normalmente uno está más acostumbrado a decir, a que le digan efectivamente cuál es el contenido de lo que has encontrado, ¿no? Se supone que el resultado, digamos, ¿no? Y lamentablemente pocas veces se muestra el investigador. Había un libro que recientemente vi por ahí, el investigador en todas sus etapas, se llamaba, ¿no? ¿Qué es eso finalmente, no? Es un investigador, resulta que no es solamente el que publica un libro que ha atravesado por no sé cuántos dictámenes y que sale y que se supone que es más o menos recibido por cierta comunidad científica que no sale de ahí, pero por lo menos, o un artículo científico que se publica en tal lugar que es más o menos legítimo, sino resulta que hay todo un trabajo entre eso y el resultado, que es un trabajo que a menudo se pierde. Y se pierde casi para siempre, es lamentable, casi para siempre. Yo vengo de hacer un texto que espero próximamente se publique, ojalá, que se llama El Diario de París, que son mis 2 años últimos que he pasado en París, que fue escribiendo lo que iba pasando en París. Algún rato lo vamos pero traigo esto a la colación porque me inspiraba mucho de 3 volúmenes de Edgar Morin. A Edgar Morin seguramente que todos lo conocen por el método y la complejidad, ¿verdad? Es lo que más... Pero yo no sabía, o sea, recién descubrí hace pocos años, tengo 50 años y como 30 de hacer sociología, y hace unos 2, 3 años descubrí que Edgar Morin además hacía diarios, ¿no? Y en sus diarios me empecé a leer los diarios de Edgar Morin, y hay un lugar en el diario de Edgar Morin donde cuenta sus sueños. ¿Pueden imaginar un sociólogo de esta talla contando sus sueños? O un rato donde Edgar Morin está en California y dice, yo no sé por qué Bourdieu no me quiere, ¿no? Y si yo lo quiero, me ha tratado de acercar y él no me quiere, ¿no? Ese tipo de cosas no salen en ningún lado, o sea, no están en los grandes libros, no está en el método de Morin, nadie sabe de esas cosas, y sin embargo están ahí. Entonces, por eso decía que la invitación de cómo hice investigación, con qué me enfrenté, cuáles fueron los problemas, cuáles fueron esa parte que está medio oculta, que finalmente se oculta de una manera antisociológica en el fondo, porque va en contra de lo que realmente es, o por lo menos de lo que realmente es, como estamos haciendo y pensando la sociología. Hay un grupo de gente que está tratando de pensar de otra manera, que de lo que se llamó subjetividad y que tenías que controlar la subjetividad y vaya a saber qué y no sé qué. Pues resulta que esa parte resulta que había sido muy importante y que cada vez más, por lo menos así lo creo yo, digamos, hay gente que para nada, tiene que estar puesta al lado del libro, o sea, al lado del libro que sale, tiene que estar también esa parte de decir, pues yo lo hice así y me enfermé y no me enfermé y me dio tristeza y me deprimí, después me sentaba en la pantalla y no salía una página y después estar eufórico y me salía todo. O sea, toda esa parte, digamos, que está como... Entonces me quedé pensando con esa pregunta. Y con otra pregunta que me quedé pensando, que también que también Mario me la ponía, en el que está en el corazón de este seminario, es un sociólogo boliviano, no bolivianista, porque eso siempre les recalco a mis amigos, que yo de bolivianista no tengo nada, yo soy boliviano, digamos, es otra cosa. Un sociólogo boliviano, pero que hace 15 años no vive ahí, ¿no? Pero bueno, no vive ahí, pero digamos, ¿qué es vivir ahí, ¿no? En el fondo, o sea, yo les prometo que no hay día que no me levante y diga cómo estará la paz, ¿no? O sea, en los 15 años que estoy afuera, si no más,
No ha habido un día que no, y no tengo el síndrome del exiliado que va a volver al día siguiente, no, pero digamos, no me puedo desprender tampoco de eso. Entonces, ¿cómo es ese tipo de, cuando estás afuera y piensas la cosa adentro? Y es interesante ese ejercicio porque definitivamente la distancia te da y te quita, ¿no? O sea, ganas cosas y pierdes cosas. Pero es una condición de pensar, es una condición de creación de pensamiento, que es distinta, ¿no? O sea, yo estoy seguro que yo mismo hubiera hecho este texto de una manera completamente distinta si hubiera quedado en mi departamento del Arce, ¿no? O sea, estoy seguro que la manera de enfrentarlo, de resolverlo hubiera sido diferente. Entonces, esos dos elementos me han llamado mucho la atención. Ahora, me voy a poner primero la pregunta para, digamos, concentrarme ahora sí en el contenido del texto. Primero la pregunta de eso, ¿cómo hice, por qué, cómo hice la investigación y por qué? Un poquito las dos. Y primero, digamos, les voy a dar una pequeña, les voy a contar un poquito cómo nació un poquito esto, pero cómo nació en términos más, primero en dos partes, por un lado sociológico y por el otro, muy sociológico, muy formal, y por otro lado, ya realmente cómo es que se fue armando la cosa. Querido Hugo, Lo primero es que... Querido Hugo, perdón, una cosa que me he olvidado decir, por favor, perdón que te interrumpa, hermano, a la audiencia que nos ve, pueden anotar sus preguntas en chat o en el Facebook y yo las voy a después partérselas. Perdón, hermano, que te he cortado el inicio, pero dale, vamos. Perfecto. Sí, entonces les decía que la parte, digamos, la parte más, digamos, sociológica propiamente de observación, que me llevó a decir tenía que hacer algo, fue la siguiente. O sea, yo la primera vez que salgo de Bolivia, tenía 18 años, salgo del colegio San Ignacio, igual que Mario, y salgo de una pequeña burbujita ignaciana a México, ¿verdad? Y cada vez que volvía, a partir de ahí salgo y voy volviendo, en fin, toda una cosa. Pero cada vez que volvía, sentía que Bolivia, que La Paz se quedaba tal cual, ¿no? Tengo una imagen muy grabada que era, cuando yo llegaba al Alto, cada vez que volvía, eran las construcciones a medio construir, en las cuales se había hecho un pisito más, parte de los muros de adobe, otra parte, digamos, de ladrillo, alguna puerta que se abría y que salía un balcón que nunca fue, y esos fierros así hacia arriba que indicaban que en algún momento, cuando se tenga dinero, se iba a tener, a continuar la construcción. Resulta que esa fue la imagen que yo tuve desde el 88. Y cada que volvía era más o menos lo mismo, y uno volvía exactamente lo mismo, o sea, uno volvía más viejo, la familia más vieja, pero el Alto me esperaba exactamente igual, La Paz me esperaba exactamente igual, casi no notaba muchos cambios. Esto, a partir de Evo, que es cuando yo me voy en realidad, la segunda migración, digamos, la más importante, la más fuerte en el último periodo es el 2004, dejo Bolivia, dejo La Paz, empiezo a ver cada que volvía que la transformación era brutal, era radical. O sea, ya no había, cuando llegaba al aeropuerto, ya no había construcciones a media hacer, ya había un edificio, ¿no? Y llegaba más allá y había otra cosa nueva, y había otro edificio, y había otra avenida, y había un nuevo puente, y así hasta por donde le veía. Tanto que incluso el barrio, el pequeño barrio, digamos, donde vivía, que es San Miguel, que soy sanmiguelero de toda la vida, la transformación, mi mamá y se quedó a vivir ahí desde siempre, sigue siendo mi casa ahí en San Miguel, y la transformación que vivió ese barrio en estos años, en los años del periodo de Evo Morales, fue brutal. Y yo cada vez que iba, veía el cambio, veía de pronto un café hiper sofisticado, veía de pronto una tienda de vaya a saber qué, veía mil cositas que empezaban a pasar. Entonces, a partir de eso dije, a mí que me interesan mucho los cambios, porque el doctorado lo hice en cómo los cristianos de derecha se convierten en cristianos de izquierda en los años 60, pensando en Mauricio Lefebvre, pensando en Néstor Paz, pensando en los sacerdotes de Lizal. Eso me interesó, digamos, en los 60. Pues resulta que ahora me interesaba muchísimo saber materialmente cómo es que se transformó en la era de Evo Morales la ciudad de La Paz. Y para eso dije, pues voy a observar que pues mi barrio,
que es el barrio que me gusta, que conozco, y voy a observar mi casa, mi madre, en fin. Eso fue como que problema muy legítimo, digamos, sociológico. Si eso yo lo planteo en cualquier coloquio de sociología, me van a, por lo menos, entender, van a decir, sí, efectivamente, los cambios, sí, por supuesto, es tema de la sociología de larga data. Entonces ahí tenía como que una legitimidad. Pero a la vez, la pregunta cuando me puse eso como problema que empezaba a salir, me surgieron un poco dos posibilidades. Una posibilidad era decir, bueno, me interesa un poco entender estos cambios, entonces voy a hacer algo como lo que siempre he hecho. Para esto estaba haciendo precisamente un año sabático en Nueva York, que era el 2013, donde nos dimos con Mario también, por supuesto. Y resulta que en ese momento dije, a ver, hay dos opciones. Voy a hacer una investigación acudiendo a las cosas que sé y que he hecho bien hasta ahorita. Una metodología muy particular, hacer análisis de contenido, venía haciendo, yo tuve un profesor para el doctorado, mi tutor fue un metodólogo puro y duro, entonces, bueno, seguir con mi metodología que había trabajado, que la había probado, que la conozco muy bien, había dado muchos cursos, hacer el tipo de investigación al cual estaba muy acostumbrado, como siempre se hace, como todo lo que había aprendido y lo que había hecho durante mucho tiempo. Entonces, esa era una primera opción. Pero la verdad me dio mucha flojera. Me dio mucha flojera hacer algo así. Y dije, voy a aventarme, ahora sí, por un experimento, a ver qué sale. Y les juro que cuando empecé a escribir el texto, dije, esto no se va a publicar en el Instituto de Investigaciones Sociales, de ahí de la UNAM, donde estoy, porque nadie va a creer que es sociología. Pero dije, ya ni modo, voy a hacer nomás un libro como me da la gana, ¿sí? O sea, una especie es finalmente el libro más arriesgado, más ecléctico, y en el que me atreví a decir, voy a hacer una sociología distinta, no voy a utilizar todo lo que he utilizado hasta ahorita, voy a hacer lo que me apasiona hacer. Y a ver qué sale, ¿no? Si sale un texto bien, si no, pues lo subo en Word a mi blog y lo comparto en Facebook, y bueno, pues ahí que le vaya como le vaya. Pero fue una especie de ruptura conmigo mismo, que después tuvo consecuencias y que están contadas en el texto, de una ruptura, si quieren, epistemológica, para utilizar un término más cargado, con mi propia manera de acercarme al conocimiento, de pensarlo, de hacerlo, y a la vez con mi propia tradición y con la manera como se están haciendo las cosas, y por lo menos aquí en México, digamos, ¿no? Entonces, una cosa muy rara. Y en ese sentido, estaba, les digo, en Nueva York leyendo muchas cosas, haciendo muchas cosas. Y en ese sentido me encontré con una cita maravillosa, un libro maravilloso que les voy a leer una pequeña cita, de Berman, pero no de Berman. Todos conocemos Todos los sólidos se desvanecen en el aire, el gran libro que todos hemos leído, en fin, texto maravilloso. Sino un libro que no lo he visto traducido en castellano, lamentablemente, pero que es un libro muy interesante, muy sugerente, donde es sobre Times Square y donde cuenta Berman que él, ya cuando era grande, ya tenía toda la fama que quería, le habían ofrecido que escriba algo sobre Times Square. Y él había dicho, no, está muy complicado, no voy a poder hacer, no sé qué. Y resulta que su esposa le había dicho lo siguiente, por lo menos así lo cuenta, su esposa le había dicho, idiota, así, su esposa, es tu gran oportunidad, ahora puedes juntar cosas, le dijo su esposa a Berman. Sexo y bienes raíces, cines y tus padres, el metro y los carteles y la calle, todo lo que siempre dices que quieres hacer. Y bueno, por supuesto leí ese texto y a mí me fascinó el texto, no tanto por Times Square y por lo que está ahí, sino porque es un texto donde precisamente hacía lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, era muy inspirador, o sea, era un texto donde empezaba hablando de su padre,
de cómo su padre lo llevaba a Times Square y quién sabe qué, cómo veía en esos. Terminaba hablando de las luces de neón y las drogas y quién sabe qué, y hacía unas reflexiones sobre la transformación urbana. Entonces yo dije, a ver, voy a hacer en este libro arriesgado, en este libro experimental, en este libro que era un ensayo sociológico, un ensayo de imaginación sociológica para mí, digamos, inédito para mí. O sea, yo no había hecho una de esas cosas, no me había atrevido a hacer eso, siempre fui muy formalito, digamos, hice siempre las cosas muy como se deben hacer. Y ahí empecé a decir, voy a intentar juntar todo lo que tengo. Y entonces, en ese juntar todo, dije, a ver, ¿qué voy a juntar? Voy a juntar primero la escritura. Resulta que me gusta escribir. No escribo cuentos ni novelas, de hecho, soy muy malo para eso. Pero sí escribo pequeñas narraciones. De hecho, en el periódico, pero sí pequeñas narraciones de cosas que van pasando. Y me encanta, disfruto mucho. Así, mi regalo de cumpleaños es irme a un café y quedarme 2 horas escribiendo. Pues voy a hacer una cosa que junte una escritura, que no sea la escritura típica de como se hace un artículo científico, como se hace un libro, como se hace un proyecto de investigación, como te enseñan a hacer las cosas correctamente, sino una escritura que sea de otra naturaleza. Empezando porque voy a meterme yo, voy a escribir en primera persona, cosa que no hacemos mucho los films, pero voy a hablar yo hoy, bueno, pues voy a juntar la fotografía. Yo tengo la fotografía ahí como de esas amantes que no se pueden dejar por los años y que están ahí constantemente presentes. Y siempre he tratado de sacar cosas y de tratar de hacer cuestiones de sociología y tal. De hecho, ahorita estoy dando un curso en el posgrado sobre sociología visual, digamos, con fotografías, aquí en la UNAM. Pero bueno, tratar de hacer, de meter la fotografía de una manera un poco más sostenida. Hasta ahí la fotografía siempre había sido una cosa medio paralela, un matrimonio que no sabía muy bien cómo conjugar con la sociología. Pero ahí dije, me voy a meter a meter las fotos de manera sociológica, a ver qué pasa. Sacar provecho de la fotografía. Empecé a indagar qué rol tienen mis recuerdos. Así de simple. ¿Qué rol tienen mis recuerdos? Yo soy de San Miguel, estaba hablando de San Miguel, y resulta que he vivido una infancia en San Miguel que atraviesa desde reuniones políticas de mi papá, ¿no? en mi casa, hasta salir a jugar en bicicleta, ¿no? O irse a los cerros, ¿no? Cuando había cerros, todo lo que es Auquisamaña, yo jugaba en Auquisamaña con el río, digamos, cuando era niño, y ahora ya no, ahora ya es todo un barrio. Pero eso está en mi recuerdo. O sea, las lagartijas, ya no sé si hay lagartijas en La Paz, pero en esa época había lagartijas, había moscas, había sapos, había en San Miguel. No sé si ahorita haya un pobre sapo que pase por San Miguel, pero en el cuarto de mis papás aparecía un sapo, ¿no? Entonces, pensar en mis recuerdos y qué rol juegan los recuerdos en una construcción sociológica. O sea, ¿se puede utilizar eso o no? ¿Sirve para algo o no? ¿O es esa subjetividad a la que hay que tenerle tanto miedo y hay que mandarla a un rincón que nadie la vea, que esté muy oculta, porque si no van a pensar que lo tuyo no es objetivo, no es científico, no tienes que meter puros datos duros, ¿no? Pensar, por ejemplo, cuestiones de mis recuerdos familiares. De pronto empiezo a recordar que mi abuelo tomaba whisky etiqueta roja. Y empiezo a recordar, pues sí, tomaba whisky. Yo era niño, nunca me invitaba, por supuesto. Pero ahora veo que en el momento, digamos, del Evo, los mejores momentos del Evo, todos tomaban whisky etiqueta azul. Y vas al súper y te compras whisky el que te dé la gana, por lo menos hace unos años, no sé cómo está ahora. Y el whisky, que era un sentido de distinción, resulta que termina siendo una cosa que se la vende en el súper al lado del Singán y del vino local, en fin. Entonces, voy a hurgar en mis recuerdos. No tengo datos de cuánto whisky se vendía cuando mis abuelos, no sé, no tengo la menor idea, pero sé que ahora sí se vende, ¿no? Y entonces, bueno, algún rol tiene. O el rol del café, por ejemplo, ahí hay una cosa que a mí me gusta mucho ese capítulo. Resulta que mi abuela tomaba café desde siempre. Y cuando yo llegué después de Brasil de hacer una cosa, llegué muy acá con el cafecito expreso y choqué con mi abuela porque mi abuela tomaba café Copacabana, negro, tinto, ¿no? Y hacía pasar. Y después de eso, cuando fuimos a un café que ya se puso más chic en San Miguel, y le dieron un cafecito de este tamaño y se sintió engañada. Porque el café expreso, que se supone que es poquito, que es cremoso, que tiene que venir con no sé qué, que sale, ¿no? Resulta que mi abuela quería el café tinto, largo, grande, con marraqueta y con queso, ¿no? Y entonces, resulta que esos recuerdos
que son recuerdos, que no los puedo registrar, no puedo decir los he tomado de tal lugar, juegan un rol en el entender la problemática de lo que ha pasado en La Paz en este tiempo. Y entonces acudí a esos recuerdos y dije, órale, vamos a ver, pues los voy a escribir. Acudí al cine. Resulta que descubrí una cosa que yo no la sabía, digamos. Resulta que la película de Chuquiago se hizo al mismo tiempo que los libros de Godo y Albó. Y era el mismo grupo intelectual, es una ola intelectual que se expresa en el arte y se expresa en la sociología. Y yo nunca lo había visto así, nunca había leído los dos textos a la vez, o sea, leer el texto y leer la película. Y resulta que en el fondo, además como es Bolivia, o sea, como es, gracias a Dios, como somos en América Latina, que la frontera entre la sociología y la producción de conocimiento más allá de la sociología no está tan dura, digamos, por suerte, ¿no? Y que, bueno, la gente se esmera por hacerla cada vez más dura, pero yo me esfuerzo por crear puentes más bien. Pero resulta que en el cine había un chorro de cosas que se podría decir. Entonces hice un ensayo de pura imaginación, de fantasía sociológica, que es hacer la comparación entre Chuquiago y Zona Sur. Y decir, ¿qué hubiera pasado de los 4 personajes de Chuquiago? Hay 4 personajes, no sé si recuerdan. ¿Qué hubiera pasado si esos 4 personajes evolucionan, crecen, digamos, en los 30 años y llegan a Zona Sur, a la película? Entonces ahí hago los puentes de pura imaginación. ¿Y por qué? Porque me da la gana, no tenía otra, no tengo un argumento teórico, no lo dijo Weber, no lo dijo Marx, no lo dijo Durkheim, simplemente tal vez lo dijo Mills o vaya a saber quién, poco me importa, pero sí, juguemos con la imaginación, juguemos a juntar escenarios imposibles y que finalmente tienen al interior de una problemática que no se suele. Y a la vez buscar, por supuesto, los datos duros, buscar, por supuesto, aquí nuestro querido amigo Edgar Pacheco, que nos está escuchando, que me dieron datos de las últimas encuestas que hicieron en la alcaldía municipal y me dieron los datos frescos, que eran una maravilla de datos, con los cuales armé cosas extraordinarias. Y empecé a buscar a los datos de la alcaldía y eran riquísimos. En los datos de la alcaldía encontré cuántas joyas se vendían en el último tiempo, cuántos minibuses creció la ciudad. En los cuestionarios que me pasó generosamente Héctor, encontré unos datos que valían oro. Y entonces resulta que agarrar los datos duros, agarrar la literatura, leer, por supuesto, a todos los demás, volver a la literatura sociológica y tal, y volver a los datos duros, pero también ver a los otros datos, ver desde los recuerdos de mis abuelos hasta todo lo que tenía a disposición y empezar a tratar de construir un texto. Eso yo lo llamé una cuestión metafórica en la tercera parte del libro. De hecho, el comercial es que el libro está ahorita, se lo pueden descargar gratuitamente ahí por la UNAM, pero a la vez está saliendo la edición boliviana, como les he dicho, por 3.600 y que va a salir de aquí a poquito, lo vamos a volver a tener a disposición en las librerías de Bolivia, ni bien se abran la sección boliviana. Ahora, en esta tercera parte, que está en la versión mexicana más bien, hice una parte que se llamó Cajón Desastre. ¿Sí? Cajón Desastre, no desastre, sino desastre. Donde la idea era decir, a ver, pasar de los sociólogos hemos jugado con esta metáfora muy acudida que es la caja de herramientas, ¿no? Que dicen que viene de Foucault y después muchos se la agarran. Pero pasar, digamos, de la idea de caja de herramientas a la idea de tuercas y tornillos de Elser y jugar con la idea de cajón desastre, ¿no? En esta idea de que el cajón desastre es una metáfora que a mí me gusta mucho, o sea, el cajón desastre son las obras, son los retazos, son los pedazos que en realidad no entraron en ningún lado, ¿verdad? Y que, sin embargo, echando mano de ese cajón desastre, yendo a buscar, a hurgar entre esos pedazos que uno tiene, resulta que tiene joyas, que cosas que se pueden servir. Y ahí está la habilidad del sastre, del artesano en sociología, del artesano de las ideas, de agarrar cada una de esas y tejerlas y darles un sentido en una problemática sociológica particular. Entonces, lo que hice a partir de eso fue 4 o 5 cosas. Una, escribir. O sea, de manera así compulsiva, salir en la mañana, irme a algún café, estaba en Nueva York, iba a todos los cafés de Nueva York, y escribía.
Escribía desde lo que me acordaba hasta lo que leía en ese momento. De hecho, la película Chuquiago la vi por internet en la biblioteca de Nueva York, en un escenario, digamos, muy particular, una cosa muy loca. Yo estaba ahí. Vi unos documentos, por ejemplo, que estaban en la biblioteca de Nueva York sobre la paz, una cosa muy especial. Escribir, pero escribir todo. Escribir mis recuerdos, escribir mis sensaciones, escribir las notas, las fichas del gran autor que acaba de sacar su libro, pero a la vez escribir cómo me estoy sintiendo en ese momento. Y de qué está sirviendo todo eso, y de qué me estoy acordando. Luego, ver y leer. O sea, leer literatura. O sea, vi otra vez películas, o sea, vi las películas, y volví a mis lecturas que con mi gran amigo Omar Rocha hacíamos cuando éramos más jóvenes, sobre Sáenz, ¿no? Ver qué decía Sáenz de la ciudad. Pues resulta que Sáenz había dicho un montón de cosas de la ciudad. Y yo no sé si qué lazo hacemos los sociólogos con lo que ha dicho Sáenz. Yo no sé cómo no hemos hecho, cómo la literatura ha dado, ha dibujado, cómo Sáenz ha dibujado la figura de la parapita, y los sociólogos es en Estados Unidos donde se ha hecho un libro fabuloso sobre el hobo, ¿no? Pero en Bolivia no sé si se ha hecho un libro fabuloso sobre la parapita. O sea, yo he encantado de dirigir una tesis sobre la parapita, ¿no? O sea, la figura de la parapita, o sea, maravilloso. Pero, o tal vez se ha hecho y es mi ignorancia, ¿eh? Porque es posible, no estoy tan al tanto. Pero bueno, vayamos a qué nos dice la literatura sobre eso, qué nos dice el cine, qué nos dicen muchas cosas de las que no estamos necesariamente acostumbrados a acudir. Luego, cada que iba a Bolivia, salía y tomaba fotos. Salía, bueno, eso lo hago siempre, pero salía y tomaba fotos a todo lado, incluso ya desde los cambios más particulares hasta cuestiones, me paraba en San Miguel en una esquina y tomaba fotos a los 4 lados, para después al año siguiente volver a tomar la misma foto a los 4 lados, a ver cómo estaban esas panorámicas que ahora se hacen de manera mucho más, con mayor tecnología. Pero empezar a ver muchísimas cosas, ¿no? Y de pronto empezaba a ver cosas fabulosas, el tema de esas tiendas en San Miguel con las llamas, una foto de la tienda, de una llama en Nueva York. La foto está en la tienda más chic de llamas en San Miguel. Bueno, estaba, por lo menos. O sea, empezar a ver así, tomando fotos. Luego empezar a hablar y a entrevistar a todo mi entorno más cercano. Primero, a la gente que había vivido en San Miguel, a mi vecina, a una amiga de la infancia, a mi amigo que se compró un departamento nuevo, al otro amigo que hizo en realidad una cosa de inmobiliaria, que quería comprar mi casa para hacer ahí un edificio, en fin, entrevistar a todos, pero a la vez entrevistarla a mi mamá, ¿no? Mi mamá vive desde hace mi edad, desde hace 50 años en San Miguel. Entonces, entrevistarla a mi mamá, entrevistarla a mi hermana, entrevistarla a mis sobrinas, a mis tíos, y preguntarles cómo es que viven ustedes o cómo han vivido la ciudad, cómo han vivido la ciudad de La Paz, cómo ha vivido San Miguel. Y empezar luego a escribir y describir eso. O sea, empezar a describir los cuadros que tiene mi mamá en su casa. Y resulta que los cuadros que tiene mi mamá en su casa hablan muchísimo, los adornos que tiene en su casa hablan muchísimo de esa generación, de cómo se vivió todo eso, y comparar eso con mi vecina, que es completamente distinto, que se han hecho una casa de 2 pisos, es diferente, han hecho compararlo con la vecina de más allá, que todavía se ha hecho un edificio, no solo 2 pisos. En fin, resultaba que esas cosas empezaron a hacerme. Y a la vez les decía ver muchos libros, muchos datos estadísticos, muchos datos que vería por todo lado, y tratar de mirar realmente con una curiosidad sociológica, pero realmente de mayor. O sea, un día de esos me quedé en el Alexander, y me quedé en el Alexander a escribir, y estaba, ahora sí que van a decir que muy de chismoso, pero estaba sentado en una mesa, y al lado estaba una mesa de señores mayores, que estaban hablando de la vida, la muerte, la no sé qué, de política y tal, en la mesa de al lado. Y entonces empecé a escuchar lo que decían. Y en la mesa del otro lado había un chico hablando con una señora china, ¿no? Y le decía, no, es que tú no entiendes Bolivia, cómo es la economía y no sé qué. Y bueno, empecé a estar ahí con el oído así bastante puesto en las mesas de los lados con mi computadora y escribir. Y con todo eso, ya voy a terminar para no alargarme más, con todo eso lo que hice fue darle un orden y encontrar una narrativa, ¿sí? Y subrayo lo de encontrar una narrativa, porque
no, el texto no tiene un orden sociológico tradicional, o sea, no tiene un marco teórico, donde está ahí toda la discusión. Hay unas pequeñas cosas que puse porque había que poner, pero no tiene un marco teórico, no tiene un marco metodológico, no van a encontrar eso. Y empieza, cada capítulo empieza diciendo cosas, haciendo referencia a cosas de literatura, de cine, de mi propia experiencia, de mi abuela, no sé. Entonces, traté de encontrar una narración que espero sea atractiva, o sea, que espero la pueda leer los colegas de sociología que están ahí, la gente que se interesa en esas cosas y tal, pero yo tengo la ambición de que el libro ojalá pueda caer también en manos de un estudiante no solo de licenciatura, sino de preparatoria, de colegio, y que pueda leer y que pueda verse identificado y le pueda inspirar. O en gente que no tiene nada que ver con la sociología, que va en su taxi y que de pronto llega en la noche y le gustaría leer algo sobre. Y tengo la intención a ver si que lo atrape y que agarre un capítulo y diga, ay, mira, esto me está diciendo. O sea, no quiero un libro para claustro, no quiero solamente un libro para legitimarme con mis colegas, sino a la vez un libro que sea capaz de salir al público y que pueda ser leído y entendido y decodificado también por gente que no está especializada en leer este tipo de cosas. Y así salió el libro, que tiene 3 partes, una parte sobre La Paz, una parte sobre San Miguel, y la otra parte que son los compañeros de ruta que me han ido acompañando en todo ese proceso. Ahí la dejo y les invito pues a la lectura. Muchas gracias, querido hermano. Tantas cosas interesantes que has dicho y para pensar. Tradicionalmente me gusta hacer un par de preguntas antes de sumarnos a las rondas de preguntas. Yo quería preguntarte 2 cositas en torno a lo que decías. Cierto, yo diría que el libro no tiene un marco teórico en el sentido estricto, pero sí creo que tiene un enfoque teórico muy lúcido, digamos, muy denso, que es acumulativo. Entonces, quisiera preguntarte en primer lugar ese aspecto, ¿no? ¿Cómo has trabajado, para no hablar en términos tan técnicos como marco teórico, cómo has trabajado el enfoque teórico? Porque me da la impresión de que la densidad teórica también ilumina mucho tu mirada, ¿no? Además de la posición desenfadada, llamémosle. Entonces, era mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, creo que a mí me da la impresión que lo más rico del libro es que, en realidad, aunque ha surgido como un libro, yo diría más desenfadado, de nuevo, usando una palabra que también tú utilizas, creo yo que lo interesante es que combina digamos, una sociología dura, por llamarlo así, por los datos estadísticos, por la densidad teórica, con esa apertura, como tú lo has mostrado ahora, a otros niveles donde los sociólogos no nos fijamos tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú ya cuando ha acabado el libro que ha sido esa pugna, diríamos, entre una sociología más convencional y una sociología menos convencional, digamos, ¿no? Entonces, para empezar, preguntaría esas 2 cosas. Tu enfoque teórico, si nos pudieras contar un poco al respecto, y al final, ¿cómo ves que ha terminado siendo este libro y cómo combina un poco esos 2 tipos de sociología o esos tantos tipos de sociología que tiene, digamos? Sí. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo, mejor. Sí, a ver. Híjole, muchas gracias. A ver, yo siento que, en términos teóricos, 2 cosas. Evidentemente, en cuanto empiezo a escribir el libro, soy, un sociólogo maduro, por ponerlo de alguna manera. O sea, evidentemente tengo, lo voy a decir sin modestia, un trabajo teórico de hace rato, que he utilizado muchísimas cosas, que he leído muchas cosas, he utilizado muchos conceptos, en fin, no es la primera vez que me estoy acercando a la sociología. Entonces, eso es cierto que juega de una manera capital en la construcción del texto y en el guiar la mirada, ¿no? No es, no es un texto ingenuo. Es un texto que se inscribe en una discusión teórica muy particular, que no está expresada ahí, pero, o está en las primeras páginas y tal, pero, ¿y cuál es un poco esa perspectiva? Finalmente,
el lugar teórico en el que yo me he ubicado y sigo ubicado, y en realidad no me muevo mucho de ahí, es un poco el problema del sentido de la acción de la gente, una sociología de la cultura, muy a la Bourdieu, muy a la Yernaux, a la escuela de Lovaina, que han sido mis profesores, que trata de ver una relación entre las estructuras simbólicas, ¿no? Lo que tiene la gente en cada, anclado en sus mentes, por decirlo de una manera, y la relación con las acciones, con las prácticas y con los espacios, los territorios, ¿no? Entonces, finalmente, en esa triada entre disposiciones simbólicas, entre estructuras físicas, materiales y posiciones sociales, cómo se van articulando las tres y va dando como resultado algún tipo de comportamiento, algún tipo de acción y algún tipo de dinamismo, ¿no? Y finalmente eso es lo que está en el texto, en el fondo, ¿no? La posición teórica sigue siendo una sociología de la cultura que se concentra en las prácticas y en el diálogo entre estructuras simbólicas, estructuras materiales y estructuras sociales, para decirlo de una manera bien y pronto, o mal y pronto. Que por supuesto se juega finalmente alrededor de una perspectiva muy bordiana y a la vez con otros autores que han trabajado la cuestión urbana y la cuestión de la territorialidad y esas cosas, ¿no? Eso nutrido por otros lados. Entonces, ahí es donde ha estado, digamos, la reflexión. Sin embargo, una profesora que hace poco la invité, que estudió en Columbia precisamente, una antropóloga, hace poco la invité aquí a México. Ella estudió su doctorado con Taussig, no sé si lo ubican, a Michael Taussig, que es un antropólogo, ya ven, absolutamente explosivo, ¿no? Y que rompe con todo, de Columbia. Y ella me decía, cada vez más en mis escritos, me decía, trato de escribir de manera que los autores desaparezcan. Y me pareció muy padre, muy interesante la idea, ¿no? Evidentemente, es todo lo contrario a lo que les decimos a los estudiantes, digamos, y tal vez está bien, no sé, pero yo también cada vez trato de escribir más, y eso he tratado de mostrar un poco en el texto, más pensando en cómo se construye una problemática sociológica a partir del café o del whisky que se tomaban mis abuelos, y menos empezando por una cita de Bourdieu, de no sé quién, del otro, para que vean que sí soy sociólogo y que sí los he leído esos cuentos. Entonces, creo que ocultar a los autores, no hacerlos a un lado, sino ocultarlos, a veces puede ser una sabia, una entrada. Hay otras, hay muchas. Ojo que yo nunca no soy dogmático para nada y nunca pretendo que lo que yo hago sea lo dominante. Y cada cual tiene su ruta, digamos, pero por lo menos la mía es esta. Y no me hagan entrar al otro lado, por favor. O sea, no me pidan una conferencia sobre... Bueno, a veces lo hago, digamos, pero digamos, me entretiene menos, me estresa más. Y el otro tema es esta compleja relación entre, digamos, la sociología más convencional y la sociología, las formas de una sociología que trata de hacer algunos quiebres. Yo he tenido la suerte, la verdad, de que el libro haya salido. O sea, yo les juro, como decía al principio, que, o sea, eso depende de cada país. El campo sociológico mexicano ahorita está dominado por una sociología muy convencional, ¿sí? La cual hay los estancos muy guardados de un lado al otro, y por lo tanto, un producto de estos, yo lo metí al instituto y que tenía que pasar por varios dictámenes, pero realmente con una desconfianza de que salga. Yo dije, este libro sí que me lo van a rechazar desde el título. Encima sobre Bolivia no estaba tan de moda como ahora, digamos, en México, o sea, después de que Evo vino acá, en fin, de ahí se puso recontra de moda, pero antes de eso Bolivia no estaba tan de moda. Entonces, una cosa sobre Bolivia y encima con esta perspectiva y con fotos y donde pongo mis recuerdos, no me van a tirar por la borda. Y no, para mi sorpresa, cuando llegaron los dictámenes ciegos y toda la cosa ahí, que resulta que llegaron muy interesantes, muy sugerentes, y al año siguiente me conectó, ya cuando estaba en París,
uno de los dictaminadores me dijo, me escribió y me dijo, yo he dictaminado, ahora se lo puedo decir que el libro está... Y era una persona que yo ni conocía, un gran académico mexicano, un geógrafo humano, de hecho que estaba un poquito en una disciplina paralela, y que me dijo, me ha encantado su libro, me ha gustado mucho la manera como lo trabaja. Y era una persona, digamos, no solo muy legítima, sino que muy formal en su trabajo. Y entonces me dio muchísimo gusto eso, y me dio muchísimo gusto que haya un sector que esté un poquito en eso. Ahora, esa es una tensión que en cada país se la trabaja de manera distinta, depende del campo local, seguro. Y en mi caso, en México, estoy en una batalla en eso. Digamos, si este libro salió bien, ahorita me acaban de rechazar uno sobre fotografía, que lo intenté meter y dije, no, pues oye, esto es fotografía, y era más bien sobre religión aquí en México, en una colonia, con datos y con cosas, pero con muchas fotos, y me dijeron, no, esto no es sociología, vaya a buscar otro texto. Entonces es una tensión constante, que no, digamos, es una batalla en la que estoy, que yo voy dando porque, digamos, tengo ahorita la comodidad de decir voy a dar esa batalla, ¿no? Seguramente si estuviera 10 años antes haciendo carrera, diría, no, tengo que hacer todo lo que, como hacer la tarea bien, porque si no, me van a votar. Ahorita ya no me van a votar, entonces ya puedo hacer, darme algunos privilegios de que si no pasa el libro, ya no pasa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, un poco lo que decías al principio sobre la teoría, Mauricio Sousa siempre dice, claro, es que no hay sociología sin teoría, lo interesante es que la teoría no se note tanto, la buena teoría, porque ahora también se ha vuelto un poco, es como un pastiche, ¿no? Entonces uno empieza a decir, como dice Foucault, y ahí recién arrancas, digamos, ¿no? Entonces, es importante eso, la teoría es esencial para la investigación social, pero hay que también entenderla que hay que, digamos, como caja de herramientas o como cajón desastre, darle su lugar particular, digamos, ¿no ve? Querido Hugo, voy a dar dos preguntitas desde el Facebook para empezar, que son muy interesantes, la estaba viendo acá. La primera es una cosa que sufrimos todos, y no solo los estudiantes, todos los que trabajamos en esto con las palabras y con el pensamiento, pregunta Liz desde el Facebook, dice, muchas veces cuando nos sentamos a escribir quedamos en blanco, y es cierto. En tu caso concreto, ¿cómo se sobrelleva eso? Pregunta Liz, y que es una pregunta Liz, que es una pregunta muy interesante. Y la segunda es, Wilson Poma pregunta si tuviste algún tipo de ayuda de alguien en la búsqueda de tus recuerdos vividos, si alguien te ayudó un poco como catalizador para esos recuerdos. Tenemos varias más, pero vamos mejor de 2 en 2 para no agobiarte. Qué lindas preguntas. A ver, el miedo de la página en blanco es tremendo, es tenebroso, ¿verdad? Y efectivamente el miedo es terrible, es terrible. Ahora, la verdad que lo que yo hago, y ese ha sido mi experimento con este libro también, me da más miedo y me tardo más. El otro día me han pedido un artículo, un capítulo, además era una cosa muy rimbombante que se iba a publicar en una cosa de sociología latinoamericana con la Universidad de Oxford, iba a ser en inglés, o sea, una cosa, todas las características para estresar a cualquier investigador sobre teoría de la sociología de la religión en América Latina. Entonces, he hecho el texto, se ha publicado, está ahí, a quien quiera se lo mando, digamos, pero me ha costado muchísimo, porque era una cosa teórica. Y claro, o sea, he estado horas frente a la pantalla de que escribía un párrafo y leía 2 libros, y escribía otro párrafo, y lo después borraba y leía un tercer libro y escribía otro, y no salía. He tardado mucho en ese texto, un texto corto, o sea, serán 15 páginas. Me ha costado muchísimo. Yo lo que hago, la verdad, es, pienso mucho en mis hijas que están por aquí, y pienso en cómo escribir, primero escribir yo contándoles cosas. Qué lindo. Y en el momento en el que me pongo a pensar que les estoy contando cosas que ellas no conocen, por eso he escrito un libro que se llama Sociología, hacer sociología sin darse cuenta, que está publicado en 3600 ahí en La Paz, que está dedicado a mi hija. Porque es un poco la idea de decir, a ver, la manera más fácil para mí de escribir es cuando me pongo a pensar lo que he hecho, lo que hago, las historias, las cosas más
más cotidianas, y a partir de ahí empiezo a hacer sociología. Y a partir de ahí creo que me salen las cosas mucho mejor. O sea, realmente el escribir más que, o sea, el escribir de pronto se convierte en un pavor de la página en blanco, pero a la vez se convierte en un placer extraordinario cuando, en mi caso, empiezo a contar algo que quiero contar y que sé que tiene sentido. Así me ha salido este libro de París que estoy todavía viendo dónde lo voy a publicar. Así es como ha salido, o sea, es un texto que sale y que voy y quiero escribir lo que ha pasado en la mañana o la conferencia a la que he ido y quiero contarla. Y debo decir además que como yo me he ido tempranamente de La Paz, o sea, me he ido cuando tenía 18 años y después he ido vuelto, y como no había cuando me he ido ni Facebook, ni WhatsApp, tenía un canal de comunicación con mi hermana y mi mamá muy irregular. Entonces, esa idea de contarles lo que estoy haciendo fue capital. Y la otra cosa que también fue capital fue un profesor cuando tenía, mira eso no me estaba acordando, un profesor que tenía en el primer año de sociología cuando estudié aquí en la UAM, que nos hizo escribir un diario. Y le llevábamos el diario como final de curso. Y había que llevarle y él corregía. Y entonces esa idea de sentarse y escribir, aunque tengas muy poco que decir o solamente que contar, o una idea brillante de alguien que has sacado, o una cita textual de no sé qué, o una parte teórica, o una cosa de lo que has hecho, este profesor nos decía, escriban, si no tienen nada, escriben, cuenten solamente lo que han hecho en el día. ¿Ya? Y esa práctica de escribir, yo creo que es la que te va haciendo. Y hay una frase que es muy padre, que es lo del acto de escribir, que el acto de escribir atraviesa por los literatos. Fernando del Paso habla del acto de escribir, pero también Sennett habla del acto de escribir. El acto de escribir como un momento en el cual tú estás frente a la escritura y estás disfrutando de lo que estás escribiendo. Cuando llegas a eso y no estás tenso, y otra cosa que cuando estás escribiendo, una cosa que yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando escriban, no piensen en la nota que van a tener, no piensen en quién los va a evaluar, piensen en que el tipo que los está leyendo, después del primer párrafo, se quede al segundo, y después se queda al tercero, y después se queda al cuarto. Piensen que yo como profesor voy a leer 50 trabajos, así les digo, y que me voy a acordar, voy a evaluarlos todos, pero me voy a acordar de 2. Piensen que quieren atraparme con la escritura. Y entonces cuando tienes eso en mente, cuando tienes en mente que tienes que escribir algo bonito para que el otro te entienda y pasar la idea, pero a la vez que quede atrapado en tu escritura, cambia el chip, ¿no? Cambia el chip y empiezas a escribir de otra manera. Pero bueno, yo creo que la escritura es un tema que para los sociólogos no la trabajamos bien en general y deberíamos ponerle mucha más atención. O sea, deberíamos ponerle, no solo porque normalmente los sociólogos escribimos bastante mal, pero sino porque deberíamos ponerle mucha más atención porque escribir es descubrir también, ¿no? Descubrir es escribir y hacer sociología es escribir también, no solamente como un canal que eso está en la última parte del texto, o sea, no solamente como un canal de comunicación, que lo podría hacer cualquiera, o como los sociólogos que hablan, dicen y esperan que los demás anoten cosas y saquen sus libros o graban una cosa, no, sino escribir es parte de la construcción del problema, desde la construcción epistemológica hasta la construcción narrativa también. Entonces yo creo que eso es una clave súper interesante. Y la otra pregunta que es hiper existencial, y agradezco muchísimo, ¿cómo nacen los recuerdos? ¿Y cómo uno vuelve a los recuerdos para escribirlos? Yo creo que es hablando de los objetos, hablando con mi mamá, con mi hermana, en este caso que eran las personas que estaban más cerca de este tema, contándoles a mis hijas cómo era la ciudad cuando yo era niño, volviendo a esos episodios familiares que
que son episodios que se quedan en la familia. O sea, a la vez del sapo, cuando un sapo así grande entró al cuarto de mis papás y mis papás estaban en pijamas en San Miguel. Es muy padre acordarse de eso, ¿no? O ver cuando vi la película Chuquiago, después de haber leído los libros, la cosa, vi en Chuquiago que en la última toma se va la persona, creo que Patricia se llama, ¿no? Se va en una vagonetita, Volkswagen, que era la misma vagoneta que tenía mi papá cuando yo era niño. Entonces vi eso y dije, no, eso soy yo. O sea, esa es la ciudad que he habitado y que me habita. Que además tiene que ver con todo eso que Ferrarotti dice, lo misterioso de la memoria, ¿no? ¿Qué se recuerda? ¿Qué se omite? ¿Cómo se recuerda? Digamos. Tu libro también, de alguna forma, es un tratado, de alguna forma, sobre la memoria. Seguimos con un par de preguntas más, querido Hugo. Tania Jiménez pregunta un poco en torno a, con lo que tú decías, digamos, como que casi en cada campo sociológico se definen determinados principios. El caso de la sociología en Bolivia es, digamos, sobre todo en la carrera, solemos decir siempre que las tesis tienen que basarse en alguna cuestión tangible, llamémosle así, que suelen ser, la enunciación es tesis que se basan en personas, digamos, concretas, digamos, ¿no? Entonces ella se preguntaba un poco, en el caso de tu tesis, ¿cuál sería el objeto tangible, digamos, de tu libro, perdón, sobre el cual trabajas? Y en segundo lugar, hay un comentario muy bonito, muy interesante de Edgar Pacheco, que dice que podría seguirte escuchando por horas, y y hace un comentario que creo que puede servir para que plantees algunas cosas, que de alguna forma, un poco como este libro, y tal vez un poco tu obra, y pero sobre todo este libro es un poco una idea de tratar de darle un orden a un montón de cosas que parecen caóticas, digamos, ¿no? Un poco tu libro para mí es sociología dura, yo diría sociología convencional, a mí en el mejor sentido, ¿no? Entonces, un poco de esas dos ideas, ¿no? ¿Cuál sería el objeto un poco central de este libro? Y en segundo lugar, un poco que es interesante cómo has logrado darle sentido a una variedad de materiales tan diversos para lograr un libro, digamos, perdón que lo diga, no quería decirlo, pero al final lo voy a decir, Danilo Martuchelli, que es uno de los sociólogos más importantes para mí que hay ahora, dice que tu libro es ya un clásico de la sociología latinoamericana, de la sociología urbana latinoamericana. Entonces, esas dos cositas quisiera seguir conversando. Es un lujo tenerte aquí, o sea que seguiremos charlando un poco. Sí, híjole, qué bonito también, qué bonito. A ver, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? De hecho, le voy a decir a la compañera que puso la pregunta, que fíjense, me pone un poquito nervioso la pregunta porque a ratos no estoy seguro de poder responderla con mucha claridad. Y eso me pasó cuando, fíjense que justo estaba en Colombia en estas cosas, en Nueva York, y Saskia Sassen, que es la gran teórica, no sé qué, ¿no? Seguramente todos la han leído por ahí, es una socióloga profesora de Columbia, sí, de Columbia, venía de sacar un libro sobre las expulsiones, entonces que lo tengo por ahí dedicado. Y ella habla castellano, porque yo hablo inglés muy mal, entonces ella habla castellano y me acerqué y le dije, oiga, fíjese que estoy haciendo una cosa, porque ella pues ha hecho muchas de las cuestiones, las ciudades y fines, ¿no? Una socióloga urbana. Y fíjese que estoy haciendo un trabajo sobre la ciudad de La Paz, la transformación y tal. Y ella me empezó a preguntar, preguntas muy concretas, muy directas, y me decía precisamente, a ver, ¿y cuál es su objeto? Y yo, ay, es que mi objeto es este, no sé qué. ¿Y cómo lo va a hacer? O sea, preguntas así, digamos, muy clásicas, y yo no estoy seguro de haberle respondido bien. Sabes que además los nervios de estar frente a una autoridad así, tratando de exponerle lo que estaba en ese momento viendo de manera más general, pero eh, eh, para mí, si tendría que definir, digamos, el objeto es finalmente la transformación cultural. La transformación cultural. Cómo se transforma una ciudad cómo se transforma una ciudad, particularmente un barrio, y particularmente los ciudadanos
los habitantes de ese barrio en un periodo de transformaciones particulares, muy acelerados. Eso es. Yo soy un sociólogo muy empírico y muy del dato. Entonces, efectivamente, el problema de este libro es ese. El problema es tratar de entender una experiencia histórica muy concreta, muy contradictoria, con muchas cosas muy interesantes y no, en fin, de una transformación urbana en la ciudad de La Paz, de la ciudad un barrio, de ese barrio las personas, y particularmente en una perspectiva que se concentre en la percepción de las personas en la transformación y los estilos de vida que están en juego transformándose en ese momento en esa ciudad. Esa sería, digamos, mi respuesta. Y con lo que dice Edgar, efectivamente, hay un libro de una autora acá mexicana, argentino-mexicana en realidad, fabuloso, que se llama El orden del caos, la ciudad sobre México. Y un poco es, yo siento que, y eso es lo que me ha gustado a mí del libro, de hacerlo, que precisamente en este caos, como bien dice Edgar, de datos, y en el cual uno transitaba, yo transitaba de visitarlo a Edgar en su oficina y ver una encuesta, y ver el dato concreto ahí. Y después bajar en el Trufi hasta San Miguel, y después hablar en la comida con mi mamá, y después tomar una foto, y después ir al Café Alexander y tomarme un café, y después dejar Bolivia e irme a México, y entonces iba mezclando, iba trayendo, teniendo imágenes, y después ir al cine, y después agarrar a Jaime Sáenz, y después una serie de imágenes que uno va teniendo, pero que se organizan a partir de una problemática. Por eso, digamos, mi sociología desenfadada o ecléctica no es un carnaval. Hay un problema, o sea, hay una problemática, ¿sí? O sea, no es tirar todo por la borda y cada quien va a hacer lo que le dé la gana. No. O sea, no. Hay un problema. Y hay, por supuesto, teoría, y hay, por supuesto, metodología, hay todo eso. O sea, no es que no. Pero el chiste estaba en que al interior de una problemática, cómo vas hilvanando los datos, pero poniéndolos en una narrativa. Y eso es lo que a mí más me ha gustado. O sea, cuando veía el dato de la alcaldía sobre el consumo de alcohol o sobre la importación de coches de lujo, que es un dato que está en el libro ese grueso, digamos, en el libro amarillo sobre 10 años de la alcaldía, o cuando veía el dato de cuántos minibuses hay, cuántas líneas de minibús hay, eso es un dato que lo tiene la alcaldía en un libro amarillo, grande, grueso, interesantísimo. Y lo juntaba eso con el recuerdo de cómo yo iba en el micro A, ¿no?, que entraba a San Miguel. Pero iba mezclando todo eso en un solo relato. Y esa es la maravilla de la escritura. Por eso digo que la escritura en este libro está en el corazón, porque es un libro que sobre todo es un libro escrito, digamos, en el sentido de que es sobre todo un libro donde la pregunta que me he puesto decenas de veces es, ¿cómo lo voy a escribir? Y ahí he empezado por decir, lo voy a escribir en primera persona, voy a contar lo de mi abuela, voy a contar... Y en el momento en el que pongo cómo mi abuelo tomaba whisky, es que voy a poner el dato que tengo de cuántos whiskies se venden y que eso está en la página web de nosotros. Entonces, la narración sociológica es la que te pone orden a la cantidad dispersa de datos que uno puede tener y la que te permite darles un sentido, ¿no? Interesante, muy interesante. De hecho, alguna vez le escuché a Silvia Rivera Cusicán que decir, bueno, ella sistematiza mucho con cuadros y tal, pero ella me dice, yo también, la escritura es un proceso de sistematización en sí misma también, porque al escribir uno va, lo que tú dices, creando el relato, creando jerarquías, ¿no? Entonces, muy interesante lo que es sobre el papel de la escritura. Dos más, y con esto yo creo que vamos a ir terminando, querido hermano.
Una, la de Huáscar Piero, la pregunta, yo creo, haciendo sobre todo referencia a tu anterior etapa de investigación, en torno a el análisis de contenido. Y para ti, ¿cuáles son las principales aplicaciones, plantea, que tiene el análisis de contenido en términos metodológicos? ¿Sí? Pregunta general. Y la segunda, que tal vez tiene que ver, va a servir para un poco precisar tu idea. Micaela dice que le parece muy interesante tu idea de ocultar los autores, pero se pregunta si eso no trae problemas en términos de citado y de plagio. Entonces creo que puede ayudar a explicar mejor a qué te refieres con ocultar los autores, ¿no? Es un tipo de manejo de la teoría. Entonces, con estas dos preguntas, querido hermano, ¿cómo ha volado este tiempo? Realmente es increíble, digamos, ¿no? Pero con esas dos preguntas más, iríamos cerrando, querido Hugo. Sí, gracias. Híjole, qué bonito. A ver, sobre el análisis estructural, es un instrumento metodológico, ¿sí? Un instrumento metodológico que sin duda puede dar un montón. Yo cuando descubrí, digamos, el análisis estructural, cuando estaba haciendo la tesis, fue como descubrir una herramienta, ahora sí, de manera más material. Y decir, con esto voy a utilizarlo para todos los tornillos que me encuentre. Y fue así, o sea, en realidad, con la misma herramienta, yo quería, que era una manera de analizar los discursos. Dije, voy a analizar los himnos nacionales latinoamericanos. A ver, el boliviano, el brasilero, no sé qué, patí, patán. ¿Qué dicen los himnos? Voy a analizar todo, quería analizarlo todo, ¿no? Al final hice solamente algunos ejercicios, bueno, hice una tesis, hice un montón de cosas, pero hice unos ejercicios que les voy a contar que fueron los más, también de los entretenidos, en mi etapa más metodológica, más dura, que fue, dije, me gustaba mucho Joaquín Sabina en esa época, ahora ya menos, pero dije, voy a analizar con esto a Joaquín Sabina. Hubiera podido hacer a los Carcas, ¿no? O a Café Tacuba, quería hacerlo hace poco, después no. O a varios discursos, ¿no? Pero entonces hice un texto sobre que, utilizando esta herramienta, qué me da en términos de el análisis de Joaquín Sabina. Y salió interesante, me gustó. Hice en otra ocasión, el mismo, con esto de la fotografía. Dije, ahora voy a analizar la fotografía del archivo Fotocordero, ¿no? Era más ambicioso, quería hacer Fotocordero, Chambi y Casasola en México, una cosa. Pero bueno, llegué a Fotocordero. Y salió bastante bien, digamos, hice un texto que se publicó por ahí, que fue bastante práctico, útil, interesante, de agarrar el corpus de la Fotocordero y analizarla. Entonces, efectivamente, fue muy útil, y creo que esa es la utilidad, digamos, del análisis de contenido. El análisis de contenido es una herramienta que, bien utilizada, puede efectivamente develar algunas estructuras que suelen estar ocultas en algunos materiales, y que esto te permite mirarlas desde otro lado, darle un pequeño giro, mirarlas desde atrás y encontrarle nuevas cosas a ese tipo de materiales. Y en ese sentido es casi inagotable, mientras los materiales sean ricos en contenido, ¿no? O sea, lo que decía siempre, es la relación entre dato y método, ¿no? O sea, utilizar el análisis de contenido a poesía abstracta es muy difícil, ¿no? Porque no te va, es muy complejo, no va a funcionar. Pero utilizarlo a una entrevista en profundidad, a un actor cualquiera que sea, o al campo político, en fin, lo que sea, sí funciona muy bien, ¿no? O sea, y eso puede servir para mucho. Y la otra pregunta es bien interesante. El tema del plagio y todo esto es un tema que es complicado, que yo tengo distintas posiciones medio encontradas. Evidentemente estoy absolutamente en contra de todo lo que es plagio, y por supuesto que hay que denunciar y castigar de manera rotunda y contundente lo que es un plagio, porque eso no puede funcionar, sobre todo en la academia. Entonces, hecho. Ahora, dicho eso, yo siento que
en el fondo, todos navegamos sobre grandes autores y en el fondo no es mucho nuevo lo que decimos. En el fondo, ahorita venía de leer una frase que nomás porque no tengo tiempo no la traigo, porque de Carlos Fuentes, que decía que finalmente la literatura igual sigue siendo una repetición. Bueno, y eso lo han dicho muchos, no es Fuentes el único que lo ha dicho. Y la angustia finalmente es hacer algo sabiendo que vas a repetirlo y con la ilusión de que estás innovando cuando en realidad estás volviendo a decir lo que ya se ha dicho. En el fondo yo siento que hay un poquito una especie de arrogancia que está primando ahorita en ese sentido de querer ser yo el que he dicho una cosa y no el otro. En fin, hay un tema ahí con el tema del plagio, no del plagio, sino del plagio lo tengo, digamos, más claro, sino del tema de cuánto citar y qué no citar, que es una cosa que a mí me perturba un poquito eso y lo que decías, Mario, al principio es como que estamos demasiado acostumbrados a que lo que uno dice tiene valor siempre y cuando estés citando al autor. Y empezar, o sea, y cuanto más rimbombante sea el autor, más legítimo, pues más legítimo es lo que estás diciendo. O sea, como si la idea tuviera fuerza y fuera importante porque la dijo no sé quién. Yo creo que eso es parte de las cosas que hay que tratar de sacarse. Y creo que, bueno, sirve mucho la pregunta porque efectivamente el ocultar a los autores es que se reconozca a los autores en la manera como estás trabajando y no necesariamente en cuántas veces lo estás citando. ¿Sí? Un amigo mío que hizo su doctorado con Bourdieu le decía, no me cites mucho. De hecho, casi no me cites. ¿No? O sea, no quiero que me cites. De hecho, no necesito que me cites, por supuesto. No es que quiero aparecer más citas. No. Pero tú lees esa tesis y dices, esa tesis es Bourdieu. ¿No? Entonces, a eso me refiero en ocultar los autores. O sea, en el fondo el autor se tiene que conocer. O sea, yo quiero que la gente más exquisita y más curiosa lea el libro y diga, detrás de aunque no lo haya citado, está trabajando como trabajó X. ¿No? Y les juro que no me estoy plagiando, pero sí estoy trabajando o sea, uno cuando escribes con dos fantasmas. Uno, para quién escribes, que está ahí en tu cabeza, ¿no? Está la computadora y estás pensando para quién, y otra, con quién estás escribiendo. Y estás escribiendo desde tus cosas familiares, ¿no? Desde tu padre, tus abuelos, tus tíos, no sé qué, hasta los autores que has leído. Y todos están jugando mientras, en ese maravilla del acto de escribir, están jugando todos. Está jugando a quién le estás dirigiendo el texto y están jugando tus propios autores. Y eso es bonito que se vea. O sea, yo en verdad sería contento me haría muy feliz que alguien lea mi libro y diga, esto se ve que este cuate se dejó influir por Baker, por no sé quién, ¿no? Por tales autores, ¿no? White. Esté o no esté citado. Muchas gracias, querido Hugo. Ha sido una jornada hermosa realmente. Creo que ha sido muy pedagógica también. Muchas cosas interesantes para las personas que trabajamos en la sociología y en las ciencias sociales. Yo quiero terminar sugiriendo realmente que la gente lea tu libro. Creo que muchas de las cosas que has dicho hoy van a cobrar aún mayor densidad cuando lean el libro. Es un libro que se lee además con mucho gusto. Agradecer como siempre al IDIS, a Raúl España, a Nadia Gutiérrez, a Carolina Ramírez, a Tania Jiménez. Y como siempre, el próximo mes, el último jueves del próximo mes, continuamos. Va a estar Juliane Müller, una antropóloga alemana muy interesante que trabaja sobre todo la economía popular en la Justus. Entonces, vamos a continuar como siempre con el ciclo. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias por las preguntas y realmente ha sido un gusto, querido Hugo. Te mando un abrazo enorme y pronto nos veremos en La Paz, espero. Gracias a todos, nos vemos. Chao, Muchísimas chao. gracias, abrazo grande, qué lindo estar con ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.
Muchas gracias, Hugo, y esperamos tenerte el próximo año con nosotros, que hagas tu año sabático aquí con el IDIS. ¿Ah? Me encantará. Un abrazo. Muchísimas gracias. Me encantará hacerlo. Chao a todos.